Emir Sader nació en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Es licenciado en Filosofía, maestro en Filosofía Política y doctor en Ciencias Políticas. Sus estudios han aportado, desde la perspectiva marxista, a la comprensión de diversos movimientos sociales y han sido referentes para los gobiernos de izquierda de América del Sur. Durante décadas fue docente de su alma mater, la Universidad de Sao Paulo. También fue investigador en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile y en la Universidad Estatal de Campinas. Entre sus numerosos libros destacan Lula y la izquierda del siglo XXI, El nuevo topo, Los caminos de la izquierda latinoamericana y Postneoliberalismo en América Latina. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología de 1997 a 1999. Es uno de los organizadores del Foro Social Mundial de esta asociación. En la actualidad, dirige el Laboratorio de Políticas Públicas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde ha sido reconocido como profesor emérito. Bienvenidos aquí a tus diálogos por la democracia, aquí en TV UNAM. Es un gran privilegio, un honor presentarles que tenemos hoy con nosotros uno de los grandes intelectuales latinoamericanos, Emir Sader. Bienvenido, estimado Emir. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo hasta Río de Janeiro, desde la Ciudad de México. Es un verdadero privilegio. Emir estuvo con nosotros en nuestro evento hace unas 2 semanas en el Programa Universitario de Estudios en Democracia, Justicia y Sociedad, un gran foro internacional sobre políticas públicas en la era postpandémica, y nos compartió unas reflexiones realmente muy importantes que queríamos también compartir con el público de TV UNAM. Así que vamos a empezar este diálogo con Emir, que realmente es uno de las personas que más sabe de los procesos históricos, sociológicos de América Latina, sus grandes esperanzas y fortalezas, y también el gran dolor que ha sufrido esta región durante tanto tiempo. Pues empecemos con una reflexión muy general, estimado Emir. ¿Eres optimista o pesimista con respecto a el mundo post-pandémico, si es que llegue a algún momento dado ese momento después de la pandemia, pero nos va a empujar en sentido positivo o negativo esta crisis actual? Bueno, como militante político que soy hace mucho tiempo, soy optimista. Siempre creo que se puede cambiar y cambiar las cosas para mejor. En esas circunstancias nosotros no vamos a salir de ella iguales. Saldremos mejores o peores. Saldremos más egoístas, más individualistas, buscando salvarnos a nosotros o confiando en las soluciones públicas, colectivas. Y tenemos un escenario mejor que teníamos antes, ¿no? Porque en el momento agudo de la crisis la gente se acoge al Estado, a los planes públicos de salud, a los centros de salud pública, y no a los planes privados, ¿no? No es el mercado que va a salvar la vida de nadie. Puede salvar la fortuna de algunos, pero no necesariamente la vida. Además, los centros que hacen las grandes investigaciones que pueden llevar las vacunas que superen esa crisis definitivamente son sectores públicos. Los intelectuales, investigadores que van a los medios de comunicación, dar explicaciones y todo, son del sector público. Entonces vamos a salir en mejores condiciones de las que teníamos anteriormente, ¿no? Fue el neoliberalismo que desarticuló incluso los sectores de salud pública previamente a la crisis. Llegamos con menos médicos, menos enfermeras, menos lechos, etc. Hubo que recomponer eso de la manera que sea, pero fueron recursos públicos en hospitales públicos, con personal público que da la vida frente a los riesgos que corre, para que podamos salir mejor. Entonces, lo que vamos a salir mejor. Claro que la derecha va a plantear el tema, bueno, se gastó más de lo que queríamos, que era necesario, entonces van a retomar el tema de privatización, etcétera, ajuste fiscal, pero nosotros podemos plantear de nuevo en mejores condiciones quién va a pagar el costo de la reconstrucción. Yo creo que el tema entonces tributario, de impuestos, de reforma tributaria va a volver muy fuerte, con la idea democrática de que el que gana más tiene que pagar más. Pero ¿Hay alguna comparación entre la crisis de 1929, la Gran Depresión, el cuestionamiento al modelo autorregulado, siguiendo a Polanyi, ese gran rompimiento con el liberalismo clásico? ¿Hay alguna comparación
con la situación hoy? ¿Igualmente un rompimiento ahora con el neoliberalismo o es una exageración esa comparación histórica? No, en términos estrictamente económicos, la del 29 fue mucho más fuerte, ¿no? Se desarticuló el proceso de acumulación de capital. Sería muchos años más, no viniera la guerra que recompuso, y fue un keynesianismo de guerra de alguna manera, ¿no? En ese sentido, la otra es más grande, pero esta es más grave porque ahí se plantea el tema de salud pública, ¿no? Entonces, los daños humanos son mucho más graves. Claro, la otra impuso o llamó, convocó el keynesianismo, los planes de reconstrucción económica, etc. No significa que esta se va. Aquella agotó el liberalismo económico. Ahora están debilitados, pero no necesariamente están fuera del juego, ¿no? Va a ser una disputa con ellos todavía, ¿no? Sí, y en cierto sentido, estaba leyendo algunas declaraciones tuyas, el neoliberalismo ya estaba en un proceso de crisis. No es que la pandemia del COVID llega a cuestionar de la nada. El neoliberalismo, aún en América Latina tan derechizada, ¿no? En que existe la venganza neoliberal contra de la ola progresista, ahora en América Latina el neoliberalismo ya estaba en un punto de inflexión, una crisis, ¿no es cierto? Sí, que es un modelo que tiene aliento corto, aunque llegó espectacularmente, se generalizó en América Latina y en el mundo más rápidamente que cualquier otro modelo. Es un modelo que no está centrado en un eje productivo. El sector determinante es el capital financiero, y no es el capital financiero que financie la producción, el consumo, la investigación, el capital financiero que vive de venta y compra de papeles. Por eso que en los años 60 el crecimiento era 6, 7, 8, ahora cuando es uno es una fiesta, ¿no? Entonces es un sector especulativo que no conquista bases sociales de apoyo. No hay políticas sociales en el neoliberalismo. Entonces son gobiernos de inestabilidad, de aliento corto. Véase, ¿cuándo ganaron? Ganaron democráticamente en Argentina. En mitad de mandato estaba una crisis brutal y perdieron. Igual pasó en Bolivia, ¿no? Pero Argentina más claramente porque retomaron su modelo, olvidándose de los fracasos pasados y de los éxitos de las políticas antineoliberales. Pero enseguida fueron derrotados. Por lo tanto, demuestra que en condiciones democráticas el neoliberalismo tiende a perder. Tiende a perder y por eso no tiene aliento largo para mantenerse en el gobierno. Pero ¿qué pasa en Brasil? Tú estás ahí, hay un proceso de cambio ahora con las elecciones municipales, ¿no? Algunas nuevas figuras, unas al parecer no le va tan bien al gobierno de Bolsonaro en esas elecciones municipales, pero pues se impuso, ganó, ¿no? Supongo, tú me dirás, fueron elecciones relativamente libres. La población brasileña, aún después de tantos años de Lula, de Dilma, supuestamente una nueva conciencia social, fueron al neofascismo. ¿Cómo ocurrió eso ahí en Brasil, que es el gigante de América Latina? No fueron elecciones democráticas. Dilma, recién ganada para reelegirse, fue tumbada con la judicialización de la política. Con ninguna razón jurídica, legal, pudiera justificar el impeachment. Fue, por lo tanto, un golpe, como fue también de Bolivia. Aún así, en esas condiciones, después de todo lo que se hizo con Lula, en todas las encuestas de 2018, Lula ganaría en primera vuelta. Claro. Por lo tanto, hubo que impedirlo que fuera candidato y hubo que hacer esa operación mediática que ustedes conocen, con biberón de por medio, etcétera, para poder ganar en las elecciones. Biberón lo llaman, aquí se llama chayote, ahí lo llaman, biberón es la corrupción de los medios, ¿eso es lo que dices? Aquí tiene otro nombre, mamadera, pero biberón en Argentina es una operación brutal para ganarse las elecciones. Entonces no fueron elecciones democráticas, fueron con la nueva estrategia de la derecha, ¿no? Judicialización de todos los procesos. Por eso llegó allá y tuvo que desplazar el debate del neoliberalismo, porque cuando se planteaba neoliberalismo, antineoliberalismo,
el PT ganó 4 veces del partido de Cardoso. Tuvo que desplazar el tema para otros temas, para ahí lograr imponerse en condiciones muy especiales. Por eso está allá, pero su discurso está agotado, a tal punto que fue el gran derrotado en elecciones municipales, el gran derrotado, ¿no? Todos los candidatos que le apoyó fracasaron, fueron al piso, aunque eran favoritos anteriormente. Entonces, gana la derecha no bolsonarista y gana la izquierda, que están disputando ahora segunda vuelta. Pero Bolsonaro fue el gran derrotado. Y además derrotado en Estados Unidos también, ¿no? Derrotado con su gran amigo e inspirador Trump. Entonces, en Brasil se avecina una, yo no soy catastrófico, pero una gran crisis, porque la situación económica y social se deteriora cada vez más y con un gobierno ahora muy debilitado, ya debilitado frente al mercado, debilitado frente a los medios de comunicación, el discurso se debilita. Yo creo que lo que hizo la oposición a Trump es el camino de derrota de Bolsonaro. Cuando Trump pasó a gobernar, tiene que responder por su gobierno. Y ahí fracasó. No tanto como se podía imaginar. Sin embargo, fue derrotado. Y es poco los presidentes norteamericanos que no se reeligen. Y es el camino de Bolsonaro. Se dio cuenta de que se agotó su discurso, se dio cuenta que la vía de Trump no lo llevaría a la reelección, que es todo lo que quiere, ¿no? Entonces es un gobierno ahora muy debilitado. En Brasil hay perspectiva. Ojalá la crisis se dé cuando termine la cuarentena, para que las movilizaciones callejeras puedan aparecer muy ampliamente, ¿no? Pero a lo mejor esa crisis puede venir antes, ¿no? Pero espero que en Brasil la opción a Bolsonaro no sea alguien como Biden. O sea, si bien dices que Trump pues sí fue derrotado en las urnas, aunque tenemos que ver, todavía está litigando en los tribunales, en el Congreso, ese sistema democrático, todo le da aire a Trump un rato, pero pues, supongamos que ya lo hayan derrotado, ¿con quién lo derrotaron? Con un representante de Wall Street, ¿no? O sea, Biden es el representante de capital financiero, como yo lo veo, como tú dices, del neoliberalismo. En Brasil, supongo, quiero pensar, que hay un poco más de pluralidad política, diversidad política, y la eventual voltareta en contra de Bolsonaro puede ser desde un lugar más auténtico, ¿no crees? ¿O tendrán que buscar también su Biden en Brasil para derrotar a Bolsonaro? El contrapunto a lo que pasa allá son los gobiernos del PT, que fueron los momentos más virtuosos de la política brasileña. A contramano de lo que pasaba en el mundo, disminuyó la desigualdad y la miseria, el hambre, exclusión social, democratización educacional extraordinaria. Eso está en la memoria de la gente, a tal punto que con todo lo que se hizo con Lula, él ganaría en primera vuelta en todas las encuestas. No sé si el candidato será, pero seguro que habrá un candidato del PT. Y hay un sector, Partido Socialista, PDT, que fue lejanamente el partido de Brizola, que tendrá un candidato, a lo mejor Ciro Gómez, que ya es candidato por cuarta vez. Y ahí se verá, quien llega a la segunda vuelta recibirá el voto de los otros, ¿no? Eso es lo más probable que exista en elecciones de Brasil. Y la derecha queda más complicada ahora la situación de Bolsonaro. Claro que él siempre es el gran líder de la derecha. El partido de Cardoso, que disputó con el PT durante 4 elecciones, sus bases sociales se radicalizaron hacia la extrema derecha. Entonces, cuando se llegó a la elección 2018, los empresarios, medios de comunicación miraban hacia las encuestas y Alckmin, el entonces gobernador de São Paulo, tenía 5% y Bolsonaro tenía 15%. Entonces, no hay biberón posible de hacer elegir un candidato que tiene 5%. Entonces, la operación fue hecha a partir, se radicalizaron por eso, ¿no? Y siempre, desde que el PT surgió, víspera de elecciones, el tema de la derecha es cómo derrotar al PT, con quién derrotar al PT. Y ahora fue con ese hombre que todos saben que es descalificado. Por eso hay tantos candidatos en la derecha. Dicen, si él puede ganar, ¿por qué no yo? Un idiota como él está allá, yo que soy menos idiota podría. Entonces, en la cancha, en el banquillo de reserva, hay un montón de reservas calentándose, ¿no? A lo mejor soy yo el llamado esta vez, ¿no? Pero los partidos, distintos partidos, ya lanzaron candidatos que no son Bolsonaro. Pero claro, si Bolsonaro se impone, van a tener todos que reunirse en él, porque todos son contra el PT. Entonces, va a ver qué va a pasar.
Pero probablemente será polarización PT, será Lula o Haddad y Bolsonaro, probablemente, ¿no? La derecha destruyó sus propios partidos. Entonces tiene que rendirse a Bolsonaro. Es un fenómeno, yo creo que general en la región, el colapso de los partidos, sobre todo los de derecha. Aquí en México también estamos viendo algo similar. Los viejos partidos, de repente pues, hubo una implosión. El PRI, el PAN, el PRD se han reducido a su mínima expresión. Y estamos aquí en México viviendo una repetición un poco lo que ya señalaste con respecto a la elección de Bolsonaro. La oposición, en particular los intereses de la derecha, se atrincheran en algunos medios corporativos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso con los emporios mediáticos privados en Brasil y el aumento de su politización, ¿no? Siempre vestidos en la objetividad periodística, pero en realidad siempre más militante hacia una causa y específicos intereses. No, los ejes de la derecha fueron grandes empresarios y medios de comunicación, seguro. Ahora, es una situación extraña respecto a Bolsonaro. TV Globo, por ejemplo, es frontalmente en contra de Bolsonaro. Él, no en contra de su política económica, pero en contra de él. No solo por los conflictos, por el estilo que tiene posible defender, también porque canaliza recursos de gobierno hacia TVs evangélicas, que son muy pequeñas, pero compiten con TV Globo en pésimas condiciones, pero son recursos que TV Globo no tiene. Entonces también eso agudiza la postura de crítica brutal. Si tú pones un canal de Globo, vas a ver que es frontalmente opositor, pero no respecto a la política económica, ¿no? Esa política económica es la de ellos, ¿no? La política económica de Paulo Guedes es neoliberal, ¿no? Cuando Bolsonaro se dio cuenta que podía ganar, se dio cuenta que tenía que ganar el empresariado. Entonces puso un ultra neoliberal pinochetista en la economía, que sigue hasta ahora a competir con él, porque él se da cuenta que no se va a reelegir con ajuste fiscal. Tiene que hacer programas de auxilio emergencial, como él hizo en un momento y le dio popularidad, ahora cayó de nuevo, pero eso rompe el llamado techo de gastos, ¿no? Que es una ley de la vida, ¿no? Para ellos. Entonces, conflicto de él con el ministro de Economía todo el tiempo, y sabe que mantener ese ministro y mantener el apoyo empresarial. Pero entonces las televisoras hoy son aún más oposicionistas que con Lula y Dilma. ¿O cuál es qué es la diferencia antes y después? No, eso no, porque era en contra de Lula en todo, del PT en todo, ¿no? Centralmente en la política económica, ¿no? Eso, y ahora no. Ahora los comentaristas económicos hacen comentarios neoliberales, y les da pena. Bolsonaro no es un neoliberal. En un momento alcanzó a decir en una entrevista que había que matar a los que estuvieran a favor de la privatización, había que matar a Cardoso, etc. Pero como aventurero se dio cuenta que como el PT ocupa un espacio, y para ser el anti-PT tenía que ser neoliberal, ¿no? Pero él trata de usar recursos para ganar bases populares de apoyo en una situación tan grave como esta, ¿no? Cuando terminó su primer año de gobierno había 12 millones de desempleados y más 38 millones de personas en situación precaria. Enorme. Eso ya empeoró mucho. Probablemente en Brasil la mitad de la población está en situación de precariedad. Y entonces una política que les dé algo que sea, siempre gana algún tipo de apoyo, pero eso, aún más con la crisis fiscal, que todo nuestro gobierno aumentó mucho, no tiene posibilidad, no tiene margen. Yo, por un tiempo, un auxilio emergencial no pudo recomponer, disminuyó a la mitad y ahora se termina a fin de año, ¿no? Entonces no tiene mucho margen de juego, pero reelegirse es buscar formas de apoyo más allá de la política económica, ¿no? Esa política económica lo condena a la derrota, como fue con Macri, ¿no? Muy bien, vamos a un breve corte y ahorita regresamos para seguir conversando con nuestro gran amigo intelectual brasileño, Emir Sader. No se vaya.
Aquí seguimos con Emir Sadegh. Muchas gracias por seguir con nosotros. Emir, hay un viento de esperanza en Sudamérica. La victoria de Luis Arce, del MAS, de los masistas, un año después del golpe en contra de Evo Morales, pues podría indicar que ya estamos en un reflujo de regreso a la conquista del poder por la izquierda, la victoria de Alberto Fernández en Argentina, de López Obrador en México. Como tú bien dices, los proyectos neoliberales son vacíos de sentido, no logran convencer. ¿Estaríamos ahora ya viviendo un retorno a estas épocas de esperanza de América Latina? La primera década del siglo fue de mucha esperanza, bastante antineoliberal, gobiernos de prestigio, elegido, reelegido democráticamente, hasta avanzada la segunda década. Pero a lo largo de la segunda se recompuso la derecha, retomó modelos antineoliberales. Lo que estamos disputando ahora es cómo va a ser la tercera década. Contamos con México, con Argentina, con Bolivia. El 7 de febrero pensamos contar con Ecuador, contamos con Chile. Y después, el peso que tiene Brasil, esperamos que vuelva a ganar la izquierda en Brasil, y ahí se recompone. Pero hoy ya hay un leque de gobiernos progresistas, ¿no? México, Argentina, Bolivia, pues, se espera que Ecuador y también Chile, ¿no? Entonces ya hay un viraje significativo, ¿no? Derrotas de la derecha en condiciones democráticas electorales, más o menos democráticas en Bolivia, pero derrotados. Democráticas en Argentina, derrotados. Más o menos democráticas en Ecuador y tienden a ser derrotados por fuerzas correístas, ¿no? Y el proceso, por ejemplo, en Chile, hace unas 2 semanas entrevistamos a Sergio Grez, sociólogo, colega desde Santiago de Chile, y estaba celebrando esta constituyente, el voto a favor del nuevo constituyente, pero también advirtiendo sobre los peligros que este proceso podría ser aprovechado por las mismas fuerzas de siempre para mantener una continuidad. Chile, muy simbólico, el origen del neoliberalismo, si hoy rompiera con ello, pues sería un hito histórico. ¿Ves con esperanza ese proceso? Sí, Chile fue para América Latina lo que Francia fue para Europa, ¿no? Engels decía que el laboratorio de experiencias políticas, ¿no? Chile tuvo sindicatos mucho antes de otros países porque tenía clase obrera y no campesinado. Entonces tenía fuerza de clase de trabajo. De alguna manera la clase obrera chilena nació antes de la burguesía chilena. Después fundación de partidos, el único país del occidente que tuvo frentes populares, después unidad popular. Entonces es un país de laboratorio de experiencia política. A la vez que tuvo el modelo de dictadura militar neoliberal con Pinochet, y la democratización se hizo bajo el modelo neoliberal. Eso le hizo ser una transición muy conservadora, muy moderada. Ahora recién la posibilidad real, esas movilizaciones que tienen un año, de que Chile se deshaga de lo que quedaba de herencia pinochetista, tanto tramos de textos constitucionales como el modelo neoliberal. Y lo hace de la manera más espectacular. Van a reconstruir toda la institucionalidad política. Y de manera formidable. Probablemente la constituyente en abril se va a hacer con movilizaciones callejeras. En octubre, elecciones presidenciales con constituyente paralela, movilizaciones callejeras. Entonces viene un año más muy importante para definir el futuro de Chile. Chile puede ser más avanzado que los otros países que tuvimos gobernantes neoliberales. En Venezuela, de alguna manera en Bolivia y Ecuador, hubo asambleas constituyentes que han refundado el Estado. Chile puede ir mucho más lejos que todo ello, ¿no? Sí, muy importante esa batalla y como dices, han habido muchas constituciones nuevas recientemente rompiendo con la tradición del constitucionalismo neoliberal. Brasil fue el que inauguró, ¿no?, ese proceso. En México tenemos una situación muy única, ¿no? Tenemos una constitución revolucionaria,
pero de 1917, ¿no? Que ha sido pisoteada, manoseada, transformada por la época neoliberal, pero sin embargo, resiste, ahí sigue, ¿no? Tenemos derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, y llega, después de pues, muchas décadas, por fin, un gobierno diferente, anti-neoliberal. En 2018 estamos a punto de cumplir 2 años del sexenio del López Obrador. ¿Cómo ves este momento histórico de México, de que por fin estamos volteando hacia América Latina con este abrazo, esta unidad? ¿Se ve con esperanza este cambio en México o ya lo ven perdido para Norteamérica a los mexicanos? No, para nada, para nada. No solo por lo que es el gobierno, pero yo conozco a Andrés Manuel hace mucho tiempo, estuve con él en 2 elecciones, confío mucho en su capacidad de dirección. Pero no es solo eso, el peso que tiene México, derrotar esa dictadura perfecta del PRI y del PAN, como hizo él, avasalladoramente, ¿no? Por lo tanto, no solo derrota electoralmente, derrota políticamente, estratégicamente, no desarticula a la derecha. Claro que no es simple coordinar todo aquello, ¿no? No hay ningún partido tan fuerte que tenga homogeneidad interna así. Entonces hay problemas con el partido, con gobiernos de provincia, seguramente hay, pero confiando muchísimo que es un viraje de página que México no volverá a ser lo que fue hasta 2 años atrás, seguro que no, veremos el futuro que tiene. Está claro que hay un boicot empresarial, ¿no? Uno ve eso con preocupación, ¿no? Cuando tiene la posibilidad de un gobierno democrático, demuestran cómo sus intereses egoístas y privados están por encima de todo aquello, están desintonizados con la voluntad ampliamente mayoritaria de los mexicanos. Y los medios de comunicación tampoco se democratizan de la noche a la mañana, ¿no? Pero con mayoría en el Congreso, con amplio apoyo popular, no sé si se va a ver un referendo revocatorio, estaba planteado a mitad de mandato, seguro que se fortalecerá todavía más, ¿no? Entonces veamos con mucha esperanza. Nos faltaba México, América Latina, faltaba México, ya no falta. Sí, esperemos que se pueda aprovechar ese momento histórico. Bueno, México ahora encabeza la CELAC, ¿no? Una alternativa a la política intervencionista muy sesgada de la OEA, ¿no? Se está generando nuevas unidades latinoamericanas. En Sudamérica también hubo ese esfuerzo de la UNASUR. Esperemos que esto salga adelante. La unidad latinoamericana como tal es algo que has abogado por ella, has escrito mucho sobre el tema. ¿Es posible? ¿Por qué no lo hemos logrado? Seguimos, hoy es más necesario que nunca, pero seguimos separados, divididos. ¿Qué es lo que nos está fallando? ¿Es simplemente la cuestión ideológica, que está a la derecha o a la izquierda, o algo más a fondo? ¿Cuáles son los caminos hacia la unidad latinoamericana? Siempre Estados Unidos jugó unos países en contra de los otros, sobre todo los 3. ¿no? Cuando uno renegociaba la deuda, México, Argentina y Brasil, acudía a otro, impedía la solidaridad, etcétera, ¿no? Con gobiernos conservadores. Fue decisivo para este siglo en América del Sur, por lo menos, el abrazo de Lula con Néstor Kirchner y Brasil pasaron a ser aliados y fue el eje de la integración. Como se avanzó, el eje fue la unidad Brasil-Argentina, ¿no? Eso fue determinante, darse cuenta que tienen que ser aliados. Por eso atacaron tan fuertemente a Argentina y Brasil, porque esos son eran los puntos centrales de la unidad latinoamericana, que puede volver a establecerse, ¿no? Argentina tiene un extraordinario presidente, extraordinario estadista, un carácter. Ustedes saben que él fue a visitar a Lula en la prisión en Curitiba durante la campaña electoral, sin miedo que le dañara algo, ¿no? Además, otros actos que tuvo ahora con él, ahora con Bolivia, ¿no? Es decir, un gran estadista latinoamericano, ¿no? Seguramente va a tener un rol importante a la recomposición de la unidad. Fue a México, ¿no?
fue a México. Así es, aquí lo tuvimos en la UNAM, de hecho, dio una conferencia magistral muy importante y se reunió con Andrés Manuel justo antes de asumir la presidencia. Sea Lula el presidente o no, Lula tendrá un rol importante en recomponer la unidad latinoamericana, ¿no? Y además, los nuevos presidentes también tienen esa perspectiva, ¿no? Bolivia fue posible ahora por la solidaridad argentina y de otros países también, ¿no? Entonces, con la ventaja que vamos a poder incorporar a Chile, que nos hacía falta también, Chile y México nos hacían falta, ¿no? Entonces yo veo con expectativa positiva la tercera década de este siglo, ¿no? ¿Y el Foro Social Mundial revivirá y dará cauce a esta unidad latinoamericana y de los pueblos del mundo? ¿O hay que también crear otra cosa diferente? ¿O cuál es tu diagnóstico de esa experiencia y el futuro de este tipo de esfuerzos? Yo estuve desde un comienzo en el foro, pero lo que terminó predominando en el foro fueron ONGs, posturas de intelectuales latinoamericanos, otros europeos, de privilegiar la sociedad civil en contra del Estado. La postura del fondo liberal, ¿no? Entonces, esa actitud impidió que ellos acompañaran a los gobiernos antineoliberales. Tuvimos en Belén do Pará un Foro Social Mundial, reunimos a gran parte de los presidentes progresistas latinoamericanos, tuvimos que hacerlo afuera de la programación del foro. No cabía presidente, etcétera, etcétera, una cosa absoluta. Entonces desaparecieron. Hay generaciones que ya no conocen el Foro Social Mundial. Fue un suicidio, ¿no? Esa postura anti-Estado, ¿no? Cuando para realizar incluso los objetivos del foro, había que tener al Estado, hacer políticas sociales, ¿no? Todo lo que se planteaba era necesario el Estado, y se demostró, y es el gran debate, desde que entró el neoliberalismo, Reagan dijo, el Estado ha dejado de ser solución para ser problema. Y hay descalificación del Estado para poner la centralidad del mercado. Entonces, nosotros nos toca no usar el Estado tal cual está, pero retomar el Estado para hacer políticas sociales, hacer políticas, y ojalá refundar el Estado, con otros rasgos que no aquellos que históricamente han tenido, ¿no? Que espero que haga, que Chile lo haga en mejores condiciones incluso. Es muy importante esa reflexión, estimado Emir, porque aquí también en México estamos viviendo esta debate, discusión que ocurre en todas las izquierdas de América Latina y del mundo. Y de repente yo siento que hay una confusión de algunos sectores entre Estado y gobierno, ¿no? Ellos no entienden que el trabajo del gobierno, ¿no? Es importante precisamente para transformar al Estado y que el Estado involucra a ellos mismos. La sociedad civil, que es un discurso muy específico, más bien el pueblo organizado, ¿no? También es parte del Estado, ¿no? Entonces, estar en contra del Estado es estar en contra de ellos mismos. Hay contradicciones fuertes que nos han dividido en esto de la izquierda. Tu posición de repente podría parecer muy estatista, ¿no? ¿Cuál es tu visión del Estado como tal, para que la gente lo entienda mejor? El proceso boliviano fue ejemplar en eso, ¿no? Ganaron las elecciones, usaron el gobierno para transformar el Estado boliviano era otra cosa, ¿no? No solo por su acción, pero su composición de personal del Estado, su relación con los pueblos indígenas y todo, ¿no? Era un otro Estado. Entonces, ese es el camino, como tú dijiste, ganar el gobierno no para simplemente adaptarse a los límites que el Estado nos pone, sino para transformar y democratizar el Estado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino. Ahora, entre Estado y sociedad civil es una categoría engañosa, ¿no? Detrás de la sociedad civil están todos, el gran empresariado y los trabajadores. Entonces, no hay que usar esa categoría, ¿no? La polarización Estado-sociedad civil-Estado es engañosa. Como yo planteé en otra charla, la polarización está en nuestro tiempo entre esfera pública y esfera mercantil. El Estado está en el medio. Hay que hacer que el Estado sea un Estado vinculado a la esfera pública. La esfera pública, en que lo fundamental son los ciudadanos,
sujetos de derecho, tiene un embrión anticapitalista, de extender el Estado, socializar el Estado, extender la esfera pública, universalizarla, significa de alguna manera transformar a todos en ciudadanos, sujetos de derecho. Y es choquearse no solo con el liberalismo, sino también con el capitalismo, ¿no? Sí, desde la definición clásica de Hans Kelsen, ¿no? El Estado es gobierno, territorio, población, o sea, el pueblo, la sociedad forma parte del Estado, y este discurso de social civil, tienes razón, tiene una carga ideológica muy específica. Hay algunos que se confunden ellos mismos, se llaman social civil cuando en realidad están haciendo otro tipo de trabajo, pero es importante desenmascarar esas lógicas a veces. A ver, aquí hay una cita tuya. Perdón. Marx tenía Estado sociedad civil hasta que él dijo, bueno, cuando hice la anatomía de la sociedad civil descubrí las clases sociales. Se dio cuenta que también la polarización estaba equivocada, ¿no? Como si estuvieran en un hospital interviniendo. ¿Qué pasa dentro de esa cosa compleja? Las clases sociales, la lucha de clases surgió del ventre de la sociedad civil. Así es, exacto. Sí, y eso tiene que ver con la ideología y la lucha cultural hegemónico que, si me permites, te voy a citar. Dices en una entrevista, o en un artículo más bien, y creo que es en el Viejo Topo, dices, la izquierda ha logrado llegar al gobierno por el fracaso del modelo económico neoliberal, pero ha recibido, entre otras herencias, la hegemonía de los valores neoliberales diseminados en la sociedad. Luego citas a Perry Anderson, cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. A mí me sonó, estando aquí en México, apenas llegando a un gobierno antineoliberal. Cuéntame más de esta concepción tuya. Yo tengo mi último libro, se llama Lula y la izquierda del siglo XXI, al cual estoy haciendo un nuevo ensayo para la segunda edición. Yo espero que pueda ser publicado en México. Tiene algunas citas, y dos de las citas, déjame ver. Adelante. Una de las citas esa de Perry Anderson. La otra es la cita de Álvaro García Linera, que dice, toda victoria política es precedida por una victoria en el campo de las ideas. Después, otros son Gilberto Gil, el mejor lugar del mundo es aquí y ahora. Y la cuarta es Inodoro Pereira, ¿lo conocen? No conozco. Es un personaje de historietas argentino que dice, vivimos en un tiempo muy contemporáneo. Una tontería que llama la atención sobre el presente. Espero que pueda publicar mi libro cuando termine de hacer el nuevo ensayo en México. Y ojalá pueda ir a lanzarlo. Hace tiempo que no voy a México. Imagine llegar a México con Andrés Manuel, presidente del país, carajo. Puta madre. No tengo ni que verlo, pero saber que pasar ahí en el palacio y ver que él está ahí, ¿a quién fue? Y pasó por tantos otros gobiernos, pucha madre. Maravilloso, estimado Amir. Te vamos a recibir aquí con un gran abrazo. Vamos a ir a un breve corte y regresamos para nuestro último bloque del diálogo con Emir Sader. Muchas gracias. Aquí estamos de regreso con Emir Sader, nuestro último bloque de este fascinante diálogo con uno de los grandes intelectuales de América Latina. Hablábamos de su próxima visita a México. Apenas se levante la pandemia, por favor, te vamos a recibir con un gran abrazo y un gran evento público aquí en la UNAM para escucharte, dialogar contigo, Emir. La verdad es que es un gozo para nosotros que hemos estado trabajando las ideas críticas desde hace mucho tiempo, por fin, como tú dices, estar en un país que está abriendo brecha en el mundo y está generando ejemplos en materia de política exterior, en materia de política interior y enfrentando esta pandemia de manera muy interesante. Entremos al tema de la pandemia, porque al principio tú comentabas que tenías esperanza sobre la posibilidad de salir fortalecido como sociedad, ¿no? Como estamos volteándonos hacia el gobierno, hacia las instituciones públicas para salvarnos, damos cuenta que el capitalismo pues, no está para la humanidad, sino para el lucro, y hoy que es el momento de la humanidad, pues necesitamos cambiar la visión.
América Latina, su historia, su cultura, sus prácticas, es una región particularmente fértil para innovar ideológica y prácticamente en las ideas de la izquierda relativo al mundo. Aquí tenemos esa fortaleza. Eso es lo que yo creo. Te lo he leído, pero documentamelo más. ¿Cuáles son los rasgos latinoamericanos que nos permite tener un particular orgullo y esperanza en esta región? América Latina se ha vuelto el epicentro de las grandes luchas del mundo contemporáneo. Los grandes líderes de la izquierda en el mundo han nacido aquí. Aquí, ¿no? Chávez, Lula, Evo, Rafael Correa, Pepe Mujica, etcétera, etcétera. Néstor, Cristina, han nacido aquí. Y esta recomposición ahora, con Argentina, con Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, esperamos, y México, demuestra que seguimos siendo el epicentro de las luchas antineoliberales en el mundo, ¿no? No hay ninguna otra región del mundo que tuvo gobiernos antineoliberales, menos todavía integrados entre sí, con procesos de integración regional, construyendo estructuras propias, ¿no? Finalmente autónomas respecto a Estados Unidos, ¿no? No hay ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, seguimos con orgullo siendo el eje de las luchas antineoliberales en el mundo. Los grandes líderes nuestros se han vuelto los grandes líderes de izquierda en el mundo, ¿no? Lula, un emigrante nordestino que usted sabe la trayectoria, la vida, no se acostumbra, pero es impresionante, ¿no? Lula, como sus orígenes, ¿no? Se vuelve un estadista en escala internacional, reconocido y todo, ¿por qué? Por la experiencia política que tuvimos acá, al igual que Chávez, al igual que, ¿se acuerdan? El primer viaje de Evo Morales en Europa fue desmoralizante. Casi invadieron su avión en España creyendo que lo había sacado el tipo que estaba preso allá, etc. El segundo viaje lo trataron ya como rey, digamos, sino como rey, pero al menos con toda la pompa y circunstancia. Poquito tiempo después, Bolivia, Paraguay y Haití eran países sin esperanza en América Latina, sin esperanza, ¿no? Y Bolivia se ha vuelto el país no solo que más creció, Bolivia terminó con analfabetismo, que ni México, ni Brasil, ni Argentina lo hicieron. No hay analfabeto en Bolivia. Con toda la población rural, indígena, etcétera, etcétera, con la dificultad de la cantidad de idiomas que tiene. Dar luz a esa gente, todos leen en Bolivia. Extraordinario, ¿no? Y además otro, el reconocimiento de las poblaciones indígenas y todo, ¿no? A punto que la victoria del MAS fue una victoria arrolladora, ¿no? Reconocimiento del pueblo respecto a ello. Yo estaba lá en la primera elección, yo conocí a Álvaro García Linera en México, en un seminario. Ahí después yo organicé, no sé si usted conoce Latinoamericana, Enciclopedia Latinoamericana. Sí. Yo pedí a Álvaro que hiciera la entrada de Bolivia. Con la pequeña plata que recibió, fue el primer computador que él se compró. Ahí yo fui a estar con él en la campaña electoral y ganamos, etc. Cuando ganó la elección, Evo no quería salir de Cochabamba, ¿no? Mis amigos, no, ven, tú eres presidente, dijo Álvaro, de todos los bolivianos, ven, haga su charla, etc. Y volvió para allá. La toma de posesión de él, en Tiwanaku, fue extraordinaria. Primero la toma de posesión fue con los pueblos indígenas. Después fue, y las indígenas fueron a limpiar la plaza para que él tomara posesión. Y Bolivia, un país mayoritariamente indígena, no había tenido nunca un presidente indígena. Hay un chiste que yo leí en un periódico en esa época de la campaña electoral, 4 mujeres blancas jugando naipes, y una dice, pero un indio puede ser presidente. La otra dice, claro, de India. Es decir, no le ocurría que en su país podía ser y ser el mejor presidente de todos, ¿no? Así es, la ignorancia, como aquella, no es anécdota, es una realidad. Cuando el candidato al vicepresidencia de los Estados Unidos, Dan Quayle, ¿no? Le preguntaron si había viajado a América Latina y dice, pues sí quisiera, pero tendría que aprender primero latín, ¿no? Esta mirada colonial tan ignorante, pero sin embargo los movimientos surgen y se consolidan. Sí. No.
Yo creo que es un orgullo ser latinoamericano. Yo creo que el pensamiento crítico latinoamericano debía retomar sus mejores tradiciones y desarrollarse más. Nació con quien, con Mariátegui, Meia, todos esos primeros intelectuales latinoamericanos que enraizaron el marxismo en América Latina, ¿no? Mariátegui, antes que cualquiera, descubrió la cuestión indígena, ¿no? Porque lo que hizo Álvaro García Linera ahora fue retomar esa tradición, porque tuvo que, el indígena boliviano para la izquierda, vieja izquierda, era campesino. ¿En qué tú trabajas? La tierra, entonces olvídate, Aymara, Quechua, tú eres campesino. Álvaro García Linera, no es así. Era el esquema del 18 Brumario de Marx aplicado a Bolivia, ¿no? Además, la producción económica de los indígenas es colectiva, no es esa idea de una vaca o una tierra, no es esa, ¿no? Entonces, hubo que desarticular eso para que surgiera un liderazgo, además cocalero, como Evo, y ganar la elección, ¿no? Con prestigio extraordinario, ¿no? Sí, es fascinante este sincretismo, ¿no? Entre los pensamientos, las ideas de izquierda clásica europea, marxismo mencionas, y las prácticas comunales solidarias de nuestros pueblos. Tú sabes que en México todavía la mitad de la tierra fértil es propiedad colectiva y ejidal, ¿no? Resultado de las expropiaciones y la reparto agrario de Lázaro Cárdenas en particular, aunque había antes y después, pero fue Lázaro Cárdenas el que consolidó la mayor parte de su reparto. Y la Revolución Mexicana, como decía, sigue con nosotros nuestra Constitución. Es fascinante, aún después de tantas décadas de embate neoliberal, que todavía tengamos estas capacidades de resistencia y transformación. Mencionas Mariátegui, nos ven muchos estudiantes universitarios. ¿Qué otras lecturas clásicas del pensamiento crítico latinoamericano recomendarías, aparte de leer a Amir Sader, desde luego? ¿A quién más recomendarías, Amir, a nuestros estudiantes para avanzar y recuperar este pensamiento crítico latinoamericano? Originario es de Cabarre, ¿no? Chileno que participó de la fundación del Partido Comunista chileno y argentino, ¿no? Pero como obra teórica, creo que la de Mariátegui hoy sería Álvaro García Linera, el mejor y más importante intelectual latinoamericano. No sé si alcanzaste a ver la entrevista que hice con él, te la voy a mandar, hice recién, antes contaba todavía en Argentina. Yo creo que el mejor pensamiento latinoamericano. Aquí tuvimos el lujo de tener a Álvaro en México cuando vino junto con Evo. México apoyó en pues, rescatar a Evo de los golpistas. Aquí estuvieron varios meses. Tuvimos el lujo de tener a Álvaro justamente en este mismo programa, a Evo también. Y Álvaro dio una conferencia magistral muy importante en la UNAM, pues su alma mater, donde él mismo estudió matemáticas hace mucho tiempo, un gran amigo y coincido, uno de los grandes pensadores más lúcidos de estos tiempos. La victoria del MAS les hizo impedir que tuvieran García Linera de vuelta. Él estaba listo, él estudió en México, tiene una relación muy estrecha, quería salir de Argentina e ir a México, pero con la victoria fue a formar cuadros nuevos, etcétera. Ya en contacto con él siempre, hizo esa caravana con Evo y después se estableció en La Paz. Pero es extraordinario. A ver, tú defines el neoliberalismo como el imperio del... grupo intelectual latinoamericano que es de mi país. Adelante. Y que trabajó y se formó formó gente en México, es de la generación anterior, Rui Mauro Marini. La generación anterior, claro, lo más importante, y ahora sería García Linera, en mi opinión. Sí, Rui Mauro, uno de los grandes teóricos de la teoría de la dependencia, justamente trabajó décadas en la UNAM, en la carrera de estudios latinoamericanos, ¿no? Que fue un centro de investigación que articuló muchos grandes intelectuales de toda América Latina. México siempre ha sido un refugio, ¿no? Para los refugiados políticos y los grandes intelectuales de la región.
Tú defines, bueno, tu enfoque, bueno, hace ratito, sobre el neoliberalismo, no solamente una cuestión de individualismo, no solamente una cuestión de privatizaciones y teoría del mercado, sino pones el dedo en la llaga con respecto al capital financiero, ¿no? Te he escuchado hablar de que justamente esta época neoliberal es la época de la dominación del capital financiero. Esto es un poder transnacional que, más allá de que ganemos o perdamos elecciones en estados, naciones específicas, pues sigue ahí. El imperio de las calificadoras, de la deuda internacional es fuertísimo. ¿Cómo realmente resistir a esos poderes desde el Estado-Nación? ¿O qué es lo que podemos hacer para cambiar ese ámbito? Creo que una debilidad que tuvieron los gobiernos antineoliberales fue no empezar a construir un modelo económico alternativo. Las políticas nacionales eran antineoliberales, pero no alcanzaban a construir un modelo de superación de la hegemonía del capital financiero. El capital financiero sobrevivió a todo eso en los países nuestros, ¿no? Entonces, ese es un tema pendiente que yo creo que la próxima etapa es indispensable avanzar, ¿no? Que la integración sea también una integración económica y financiera, con tal que exista un modelo post-neoliberal, no solo antineoliberal, sino post-neoliberal. Es un tema pendiente, es un fenómeno mundial, la financiarización de las economías, ¿no? Y lo que llegan, capital financiero, especulativo, ¿no? Buscar empresas para privatizar, ganar en las bolsas de valores e irse cuando ya no les interesa, esa liquidez que ellos tienen, ¿no? Entonces, ese es un freno. No creo que nuestras economías vuelvan a crecer si no quiebran el eje del capital financiero en nuestras economías. Porque ellos canalizan, porque es más rentable invertir en la bolsa de valores, ¿no? Se gana más, tiene liquidez absoluta, se paga menos impuestos. Entonces, no hay comparación con una inversión productiva. No quebramos esa estructura, la financiarización de la economía, nuestra economía no va a volver a tener un nuevo ciclo de crecimiento. En nuestro foro de hace 2 semanas, donde nos acompañaste, el día después de que hablaste tú, tuvimos el privilegio de escuchar a Yanis Varoufakis, ex secretario de Economía, de Hacienda de Grecia, cuando ganó Alex Tsipras. Él nos contaba de su experiencia de intentar justamente enfrentarse con la famosa troika, ¿no? Esta alianza del capital financiero en Europa. Y además puso algunas propuestas muy concretas en la mesa. Un banco internacional con una diferente moneda para no depender del dólar, para permitir el financiamiento y el flujo internacional de capitales sin el lucro de los grandes bancos y de los imperios. Hay propuestas incluso que se han surgido desde los famosos BRICS, ¿no? De China, la India y Brasil, de generar un nuevo banco de desarrollo, ¿no? Son esfuerzos iniciales, pero ¿cómo ves ese tipo de propuestas? ¿Son utópicas o van en el camino correcto? No, desde que el capitalismo adhirió al modelo neoliberal, la hegemonía norteamericana empezó a decaer en el mundo, ¿no? No tiene un modelo a proponer. Entonces la decadencia viene desde ahí. Teóricamente sería un mundo único bajo hegemonía norteamericana y no. Los BRICS son eso, son el embrión de un mundo multipolar. Por eso construyeron un banco con esos rasgos, ¿no? Hace falta ahí Brasil para que lleve otros países de América Latina, pero son con razones distintas. Están ahí países que se oponen a la hegemonía norteamericana en el mundo. Y eso es el embrión significativo de un mundo multipolar, que no es hegemonía de China o lo que sea, sino un mundo multipolar. Entonces, ese es el camino. El siglo XXI va a ser el siglo de la disputa hegemónica contra la hegemonía norteamericana, con la decadencia de la hegemonía. Trump fue el máximo, ¿no? Regaló el Pacífico para China y todo, el aislamiento. Puede que retomen de alguna manera lo que estaba antes, pero ya no con ningún impulso, ninguna atracción. Hasta por Estados Unidos ni su economía logran arreglar. ¿Qué pueden proponer esa mágica de los años 60, ¿no? El crecimiento, la tecnología?
no tienen ni urnas electrónicas para hacer una elección mínimamente decente, ¿no? Cuentan ahí con la mano y no sé cuánto. Entonces quedaron para atrás. Yo creo que ahora, y la crisis de COVID aceleró la fuerza de China respecto a Estados Unidos. Claro. Ella está creciendo de nuevo. Yo estoy yendo todos los años a China, debería estar haciendo clases en la Universidad de Pekín ahora. Vamos a instalar un centro en la Universidad de Pekín, nuestra universidad, para hacer políticas en el conjunto de América Latina. El conjunto de América, a partir de la Universidad de Pekín. Estás creando un centro de investigación y de relación entre China y América Latina. Concretamente, cuéntanos un poco más de ese proyecto, suena fascinante. No, yo estuve yendo siempre, después hicimos un seminario acá, lo hemos traído, en los acuerdos que tuvimos en la UERJ, nuestro laboratorio de políticas públicas, estuvo el interés de instalar un centro acá, que va a tener investigaciones de ellos, que van a circular por América Latina, van a apoyar proyectos, etcétera, conocer también América Latina. Entonces, cuando vaya a México, vamos a poder coordinar con los centros universitarios mexicanos. Claro. Trabajo. Se frenó un poco porque no pudieron llegar por la pandemia, ¿no? Pero está el espacio establecido, yo lo voy a coordinar y todo. Como dije yo iba a hacer 2 meses de clase en la universidad y editar un gran volumen de antología del pensamiento crítico latinoamericano para ser publicado por la Universidad de Pekín, Beijing. En chino, para los chinos. Yo tengo los materiales, pero esos 2 meses que estaría haciendo clases, prepararía los volúmenes del pensamiento crítico latinoamericano para publicarlos allá. Están muy interesados en ello. Cuando vaya a ir a México, coordinar ese trabajo con los centros académicos mexicanos. Por supuesto que sí, cuento con ello aquí desde la máxima casa de estudios, nos gusta llamarnos, la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad pública, laica y gratuita. Todavía sería un honor tener la oportunidad de colaborar contigo y generar espacios para el pensamiento crítico. Es muy importante estos tiempos. Pues ya estamos cerrando la entrevista. Un último mensaje, querido Emir, para el pueblo mexicano, para la comunidad universitaria, para despedirte. Así que la cuarentena termine, los pueblos latinoamericanos van a salir a la calle, rechazar los gobiernos neoliberales, oligárquicos, autoritarios, y volver a construir una América Latina coordinada, integrada, antineoliberal, para la cual es indispensable la participación de México. Entonces tenemos todavía algunos meses de reclusión. Yo tengo excelente salud, felizmente, pero por la edad uno hay que estar en la casa. Y la gente, el pueblo tiene que estar en la casa, ¿no? Casi siempre. Entonces vamos a salir de eso y yo creo que a partir de mitad del año se reabre una perspectiva política. Espero que ya con un gobierno progresista en Ecuador también, con el proceso constituyente en México y Brasil caminando para retomar un gobierno progresista. Entonces yo creo que el futuro es de los pueblos latinoamericanos, es del pensamiento crítico latinoamericano, es de los grandes dirigentes democráticos como es Andrés Manuel, al cual mando un gran saludo recordando nuestros tiempos en México. Maravilloso, pues un fuerte abrazo de regreso de parte de todos los mexicanos, a los brasileños y en particular hacia ti, Emir, por regalarnos estas hermosas palabras y estas muy importantes reflexiones. Te esperamos pronto aquí en México y muchas gracias y gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros una semana más y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogo con la Democracia en TV1.